mira dónde se me fue Alejandra justo hoy en este tema. ¿Qué tema tenemos hoy? Acá estoy. Hoy vamos a hablar de animales, mascotas y espiritualidad. Un tema súper interesante que nos han hecho muchas consultas al respecto. Vamos a abordarlo del punto de vista metafísico, ¿sí? Va a ser súper interesante. Hay mucha información para dar hoy, así que por ahí vamos a ver si tenemos tiempo de responder las preguntas. Lo que también les queremos aclarar, ¿sí? Es que vamos a hablar desde distintos puntos de vista metafísicos, ¿sí? De distintas corrientes, pero es un tema que apenas lo hemos anunciado, hemos recibido muchísimos comentarios, muchísimos mensajes, muchísimas consultas, ¿sí? Un tema que, imagínense, para decirles datos geopolíticos del mundo físico de este tema, se calcula que en Estados Unidos el tema de las mascotas, solamente perros y gatos, ¿sí? Mueve al año 100.000 millones de dólares. Se calcula que con ese importe se podría solucionar gran parte del problema de la alimentación en África. Miren lo que es el negocio a nivel geopolítico. Nosotros lo vamos a encarar de todas maneras a nivel espiritual, pero como siempre decimos, el mundo espiritual y el mundo físico tienen que estar siempre unidos, conectados, en armonía. Hola, hola mi amor. Hola a toda la familia, ya están muchos ingresando al chat, así que bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos. ¿Te parece hacer unas respiraciones para poder Sí, vamos a hacer absorber una la información? respiración porque estamos con un tema bastante importante, bastante fuerte y entonces tenemos que estar alineados en el amor. Te la dejo a vos. Bueno, ok, vamos a invitar a la gente entonces a cerrar los ojos y empezar a respirar por la nariz. La idea de esta respiración es calmar un poquito la mente, conectarnos con nuestro ser superior, con nuestro corazón, para que la información pueda ser recibida y procesada con amor, por el bien de todos los involucrados, del reino humano, del reino animal, del reino vegetal y mineral, ya que estamos. Seguimos inspirando y expirando por la nariz. Bien, bien. Ajo. Bien, entonces vamos a empezar a hablar del tema. Vamos a empezar a hablar de los animales en general y después vamos a llegar al tema de las mascotas en particular, ¿sí? Pero primero queremos empezar a hablar de los animales, ¿sí? Aprovechamos para mandar algunos saludos. Sí, vamos a saludar porque hay mucha gente hermosa que siempre nos está acompañando. Cintia de Buenos Aires, mucha gente de La Plata, de Buenos Aires, de Mendoza, Argentina. Argentina, tenemos mucha gente. Le mando un saludo a alguien especial, a Especial. Álida y a Anita, que nos van a estar viendo más tarde, pero que me pidieron que les mandara este programa para ellas. También a la gente de Colombia, Nancy, que se ha sumado en esta oportunidad y en varias otras. Hay gente de Chile que nos está viendo, gente de Estados Unidos, gente de España, Francia, España Marruecos, y saludo especial a nuestros amigos de México. Acá está Zacatecas, Aguascalientes, Coatzacoalcos, Coatzacoalcos, Oluta, el DF, el DF también, Puebla. Puebla nos están viendo. Están todos los Alejandros como siempre, lo estoy viendo, así que muchas gracias por acompañarnos, se va a ir sumando más gente más tarde, así que más tarde vamos a mandar otro saludito, también pueden ir pensando preguntas mientras estamos hablando,
para que al final vamos a hacer como responder algunas preguntas de las que tengan inquietud sobre el tema que estamos tratando, que es muy importante hoy, ¿sí? Bien, ¿arrancamos? Arranquemos. Vamos, ponemos primera entonces y vamos a empezar a hablar de los animales a nivel metafísico. Según las distintas corrientes, ¿sí? Lo que hay que saber es, hay como una polémica en el sentido de que no todas las corrientes están de acuerdo en que si los animales reencarnan o no. No, hay muchas corrientes, hay corrientes donde se dice que los animales reencarnan, hay otras que dicen que no. Los budistas y los hinduistas dicen que se puede reencarnar en un animal. Personalmente, yo estoy más, soy más de la idea de la metafísica, ¿sí? Desde el punto de vista metafísico, porque a mí me parece que los animales, el reino animal, dentro de los planos de existencia, ustedes saben que tenemos 7 planos de existencia, desde que baja la fuente, digamos, de la energía del espíritu, ¿sí? Y vamos transitando por todos esos niveles de conciencia y niveles de existencia, ¿sí? Y los animales, lo único que tienen de diferente con nosotros, fíjense que la misma palabra, la palabra animal, viene de ánima. Ánima, para el latín, quiere decir alma, quiere decir el soplo de vida. Fíjense qué importante es esta palabra animales y qué linda etimología tiene, ¿sí? Los animales, lo único que se diferencian de nosotros es en su nivel de conciencia. Sí, porque los animales tienen distintos cuerpos como nosotros, ¿no? Cuerpo físico. Cuerpo físico tienen como nosotros, cuerpo energético, tienen un sistema de chakras. Los que hacen Reiki saben que perfectamente pueden hacerle Reiki a los animales, pueden hacerle sanación a los animales. Los otros días nuestro amigo Pablo le estaba haciendo acupuntura al perrito, ¿sí? Entonces, el sistema de chakras que tienen ellos es muy similar al humano. También tienen cuerpo mental. Entonces, ¿cómo un animal tiene cuerpo mental? Pero sí, tienen cuerpo mental los animales. Para aprender determinadas cosas muy básicas, tienen un cuerpo mental, pero ese cuerpo mental no tiene, como tiene el humano, que es lo único que lo diferencia, la capacidad de abstracción. ¿Qué quiere decir esto? Que esa capacidad de abstracción a los humanos nos posibilita que nosotros podamos, por ejemplo, planificar lo que vamos a hacer mañana, cómo lo vamos a hacer, organizarnos, reflexionar, analizar, y esa capacidad no la tienen los animales, ¿sí? Es lo único que nos diferencia. También, bueno, siempre con el punto de vista de los animales, lo recordamos por si recién te sumás a la transmisión, hay distintos puntos de vista metafísico, ¿sí? En algunas corrientes o tradiciones metafísicas lo llaman los hermanos menores. Los hermanos menores, me faltó decir un cuerpo, el cuerpo emocional, también los animales Totalmente. tienen un cuerpo emocional. Fíjense que los animales sufren, los animales sienten, cuando mueven la cola, nosotros decimos está alegre, ¿sí? Tienen una capacidad también emocional. Se ponen ansiosos, se angustian. Sí, y son perceptivos. Son muy perceptivos. Fíjense que los que conocen, los que han estado en zonas sísmicas, yo nací en zona sísmica, dicen que los perros, cuando ladran los perros es porque va a haber un temblor. Sí. O cuando cantan los gallos fuera de horario. Sí. Tienen una sensibilidad. Donde vivimos nosotros, ¿sí? En Capilla del Monte, en Argentina, que hace poco hubo temblores, sí. Algunos minutitos antes, sí. ¿Te acordás que los pájaros sí. habían empezado a presentir? A revolotear, como inquietos, y los perros aúllan y ladran, así que ya empieza uno a prestar atención a estas cosas porque ellos tienen esa capacidad sensitiva. Perfecto. Me gustaría, ¿sabes qué, Ale? Que hablemos un poquito de algo que contamos en los talleres, porque siempre hay consultas sobre ese tema, respecto a si los perros, primero, tienen alma, ¿sí? Y segundo, hay una corriente metafísica, que yo diría que es una de las, por ahí donde más hay coincidencias al respecto, que los perros pertenecen a un alma grupal. Bueno, eso dice la metafísica. No digas los perros porque estamos hablando de los animales. I'm sorry. Estamos hablando
de los grupos de animales, del reino animal en general. Después vamos a hablar de las mascotas, pero vamos a hablar primero en general. Me gustaría que todos piensen en todos los animales y no se centren solamente en su animalito de compañía, ¿sí? Porque dentro del reino animal, que tenemos gran diversidad de animales, existen grupos de especies y se dice que en esos planos de existencia, cuando va bajando ese espíritu, la primera dimensión es la mineral, la segunda dimensión es donde están los vegetales y los animales, y la tercera dimensión es donde ya empezamos a ser un humano. Son diferentes niveles de conciencia y de existencia. Entonces, cuando un animal está en la segunda dimensión, se dice en metafísica que tienen un alma grupal por cada especie. Quiere decir que esa energía baja, ¿sí?, y hace su experiencia en diferentes animales, en diferentes encarnaciones, hasta que en algún momento adquiere la conciencia, adquiere la capacidad de abstracción y puede llegar a acceder a ser un humano. Su alma se individualiza y entonces esa alma que se vuelve individual es cuando empieza a ser humano, se separa del alma grupal de la especie y empieza a encarnar en un humano. Eso es una de las corrientes metafísicas. Hay otras Exacto. corrientes que dicen que los animales no pueden reencarnar En en humanos, humanos. Muy exacto. interesante. Incluso hay otras corrientes, el budismo y el hinduismo, Ahí que va. dice que los humanos Ahí va. pueden encarnar en animales, También, hacer correcto, al revés. al revés. Yo no estoy de acuerdo porque yo creo más en la teoría evolutiva. Creo que todos tendemos a evolucionar. Quizás nos quedamos estancados en alguna dimensión si no logramos ese aprendizaje, ¿sí? Pero acuérdense de esta ley: como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. ¿Qué quiere decir esto? Vos hablaste recién de los hermanos menores. Sí. ¿Sí? Los hermanos menores son los animalitos, todo el reino animal, y los hermanos mayores también existen, que son todas las jerarquías cósmicas, seres de luz, existencia o niveles de existencia que han adquirido mayor nivel de conciencia. Por supuesto que hay seres que han adquirido mayor nivel de conciencia que nosotros. Quiere decir un poco que nosotros también tenemos que hacer nuestra evolución para poder ascender a esos niveles de conciencia. Y los animales tienen que hacer su trabajo con nosotros para poder ascender. Pero esto, digamos que una cosa lleva a la otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque si los animales no ascienden, nosotros también quedamos estancados y hay algo que no está aprendiendo y no estamos aprendiendo nosotros. Y asimismo para los niveles de conciencia superiores a nosotros. Por eso decimos en esta época que hay muchos seres que nos están asistiendo y quieren la evolución del humano. ¿Sí? Bueno, ese es como desde el punto de vista de la metafísica, que es el que a mí más me gusta y el que yo más apoyo. Es decir, que existan otros y que no sean verdaderos también. Exacto, que cada uno pueda creer lo que quiera. Exacto. Pero vamos a ir como a lo más importante, digamos, porque también, hay otro, me falta decir que también vamos a ver la importancia, por ejemplo, que existe en el chamanismo respecto de los animales. Sí. ¿Sí? ¿Y qué es eso de las dimensiones? Me gustaría que hables de las dimensiones y planos de existencia de los animales, que siempre hablaba de lo más denso a lo más sutil. Bueno, eso que les acabo de explicar es justamente esto para mí, que siempre se va desde lo más denso a lo más sutil. Quiere decir que cuando el espíritu baja, Ahí va. o sea, lo primero que hace es bajar a lo más denso, y fíjense que la conciencia o lo más denso de la materia es el reino mineral. Ahora sí. ¿Sí? Que por supuesto tiene un espíritu o una energía o una conciencia. Los minerales también tienen una conciencia, exacto, y un registro akáshico, ¿sí? Pero después se va sutilizando y vamos a ir a las plantas y ese reino vegetal que tiene sus devas, tiene sus guardianes, ¿sí? También es un plano de existencia como el reino animal, ¿sí? Y cada vez vamos a ir sutilizando. Entonces, el tercer nivel,
o la tercera dimensión, que es donde estamos los humanos, es más sutil que la dimensión donde están los animales, ¿sí? Y asimismo, cuando sigamos elevándonos al nivel astral, a la cuarta dimensión, vamos a encontrar otros niveles de existencia, otros planos de conciencia, donde van a ser más sutiles los mundos. Por eso a veces no podemos ver, los humanos no podemos ver esos niveles de conciencia. Solamente con un trabajo evolutivo o espiritual podemos acceder, aunque sea a ver o a percibir esos mundos, ¿sí? Entonces, y cada vez va más arriba hasta llegar a la fuente, ¿sí? Entonces, de lo más denso a lo más sutil, ¿sí? Esos son los planos de existencia. Perfecto. Por eso, y ahora sí voy a explicar lo del chamanismo. En el chamanismo, ustedes han escuchado hablar mucho de los animales de poder, ¿sí? Y ahí sí me gusta mucho porque no nos quedamos nada más que en el perro y el gato. Hablamos de la serpiente, hablamos del puma, del colibrí, del jaguar. Del elefante, ¿sí? La jirafa. Del elefante, la del araña. cóndor, del águila, ¿sí? Hay muchos animales de poder, pero me gusta hacer esta aclaración porque hay mucha gente que dice, yo tengo un animal de poder y piensan que el animal de poder está fuera y que es alguien que yo voy a llamar nada más para que me ayude y sea un guardián, pero no se queden con eso. ¿Qué quiere decir que mi animal de poder es, por ejemplo, un águila? ¿Sí? Quiere decir que en algún plano de existencia, yo misma, ¿sí? Yo mismo, fui quizás un águila, o un jaguar, o un colibrí, o una serpiente, ¿sí? O un elefante, ¿sí? Y que en algún momento, después de haber tenido esa experiencia, pude salir del alma grupal de esa especie y me convertí en humano. Pero esa experiencia como animal queda integrada al alma. Quedan como memorias. Queda esa memoria impregnada. Claro. ¿Sí? Entonces, esa memoria que queda impregnada es a la cual yo apelo. Ese es mi animal de poder. El animal que yo fui en la segunda dimensión. Por eso no hay un solo animal de poder, quizás haya más, haya 3 o 4, ¿sí? Porque hemos pasado por muchos planos de existencia hasta lograr ser humano y luego vamos a seguir evolucionando, inshallah. Inshallah, ojalá, como dicen nuestros hermanos de Marruecos. Sí, muy interesante el tema de los animales de poder, porque es cierto que en internet hay como muchas meditaciones para conocer tu animal de poder Sí. o tus animales de poder. Lo que nos parece interesante siempre es como esto de las memorias, ¿no? Por ejemplo, de la jirafa puedo tener la capacidad de visión, de la araña la capacidad estratégica, del elefante abrir caminos. Exacto, y justamente vos que hablaste del registro akáshico, esta charla la empezamos a hacer porque uno de los temas de esta cuarentena ha sido que muchas personas nos han consultado acerca de los animales, ¿sí? Y por supuesto que se puede abrir el registro akáshico de un animal, por supuesto que cuando uno se lee su registro puede preguntar por su animal y nos han estado preguntando mucho, así que por eso decidimos en esta oportunidad hacer esta charla. Perfecto. Ahora, si te parece, ¿sí? Vamos a seguir así avanzando en esto de los animales y la metafísica y la espiritualidad. Y me gustaría contar, ¿sí? Según el punto de vista cabalístico de las sabidurías ancestrales, me gustaría poder contar cuál es la diferencia que existe, ¿sí? Entre el animal y el ser humano. Esto lo hemos hablado mucho y está disponible en las clases de sabiduría ancestral online que tenemos, que son con aporte voluntario y consciente, así que todo aquel que desea acceder a estas no tiene más que pedirnos. Pero lo que es importante de entender es que el animal, a diferencia del hombre, ¿sí? Se dice que el hombre tiene una parte del alma que en las sabidurías ancestrales llaman Neshemá, que es la parte más elevada que tiene el ser humano a diferencia del animal que no tiene, y que esa parte del alma le permite al ser humano hacer la restricción. ¿Qué quiere decir hacer la restricción? Cuando el ser humano hace la restricción, ahora vamos a explicar qué es la restricción, es como que está apelando a su parte más divina. ¿Qué es hacer la restricción? Es poder frenar un deseo
a corto plazo, sabiendo que vas a obtener un deseo, un placer a largo plazo. Por ejemplo, ¿sí? El ser humano puede decir, esto es muy rico, ¿sí? Pero me hace mal. Una torta de chocolate, por Una torta ejemplo. de chocolate, una lagarcola, ¿sí? Una lagarta hamburguesa, ¿sí? Todo eso que es muy rico. Mac hamburguesa don. McLagart, McLagardonald, ¿sí? Para no decir las marcas. Yo sé que a corto plazo, ¿sí? Mi deseo a corto plazo, eso lo va a querer, Sí. pero el ser humano puede decir, no, voy a hacer la restricción, voy a frenar ese placer a corto plazo, ¿sí? Para poder pensar en un placer a largo plazo más espiritual. Eso es una de las diferencias básicas, ¿sí? Que hay entre los animales y el ser humano. Por eso cada vez que nosotros, sin sufrir, esto siempre decimos que la restricción es importante hacerla sin sufrimiento y la mejor manera que decimos para poder hacer restricción es respirar, ¿sí? Pero por ejemplo, si yo pongo restricción en la alimentación, ¿sí? Voy a ganar a largo plazo mucho más placeres. En las relaciones sexuales, la restricción también es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos lo da la parte más elevada que tiene el ser humano, nos dicen las sabidurías ancestrales, que es la Neshama. Exacto, por eso esa capacidad de abstracción que decíamos, esa voluntad también que tiene el humano. El poder, como vos decís, pensar a largo plazo. Si yo como esto ahora, después me va a caer mal, o, ¿sí? Es esa capacidad de restricción que tenemos nosotros y también la conciencia de la muerte. Por supuesto, miren, ya estamos hablando ya como muy hilando finito, decimos, y ya vamos a empezar a responder unas preguntas que nos están haciendo, porque Ale pregunta cuál es la responsabilidad nuestra respecto de la evolución animal. Vamos a tocar ese tema al final de la charla. Justamente porque fíjense que esta conciencia que tiene que tener el humano de que el animal tiene que evolucionar, nos lleva a visualizarnos, a mirarnos, a revisarnos en muchos aspectos, ¿sí? En muchos aspectos respecto de los animales. Tal cual, porque, a ver, cuando hablamos de conciencia de muerte, ¿sí? Porque yo sé que mucha gente va a decir, no, pero los animales se dan cuenta cuando el dueño se murió. ¿Sí? Sí. En este sentido sí, pero lo que estamos refiriendo es una conciencia de la De existencia su propia y muerte. de la propia muerte. Claro, ¿sí? de Es su mucho propia más angustiante para el ser humano, ¿sí? Nacer sabiendo que en algún momento se va a finalizar una vida para empezar otra, ¿sí? Que como transita el animal, que lo hace mucho más calmamente. Pero, ¿qué podemos aprender de eso? ¿Sí? Algo que los animales sí nos pueden enseñar a nosotros, que es estar el aquí y el ahora. Aquí y ahora, todo el tiempo. Fíjense que ellos lo único que hacen es recibir y no importa si duermen en el piso de tierra o en un colchón de una veterinaria donde compré, no sé, que tiene calorcito, no lo sé, ¿sí? El animal eso no lo mira, no lo percibe. El animal lo único que hace es querer estar todo el tiempo aquí y ahora. Lo que tenemos que aprender nosotros, lo que a nosotros nos cuesta, aquí y ahora, por eso es lo que tenemos que aprender del animal, eso. Y la evolución y la responsabilidad nuestra, ¿sí? Es de tener una relación sana con el animal. Ahora vamos a hablar, ¿por qué? Sí. Porque los animales en general, si ustedes, como yo les decía, vamos a empezar a hacer una revisión general a nivel humano, Sí. digamos, existe como una relación de sometimiento. Sí, ¿Sí? pero me gustó mucho esto, así redondeo un concepto que me parece muy Sí. bueno que vos tiraste, que es importante que la humanidad, ¿sí? Y el ser humano establezca una relación sana Sí. con el reino animal, con el reino vegetal, con el reino supuesto. mineral, Por ¿sí? supuesto. Para que todos los reinos puedan evolucionar. ¿Sí? Eso nos parece como súper importante como concepto para redondear. Bueno, Por estabas supuesto. hablando del sometimiento. Claro, si hablamos del reino mineral, ni hablar de las barbaridades que se hacen de extracción intensiva Exactamente. de los minerales, por supuesto. Exactamente.
Y vamos a hablar, en este caso del reino animal, fíjense que existe una relación de sometimiento, que esta relación de sometimiento puede ser del humano con el animal y del animal con el humano. Después vamos a hablar de ese tema. La hemos visto. A ti te estoy hablando. Sí, sí, ya vamos a hablar de ese tema. Pero fíjense que la humanidad en general, salvo que tenga un nivel de conciencia elevado, por eso dentro de los, digamos que dentro de la tercera dimensión, también existen como subdivisiones de niveles de conciencia. Por eso mucha gente dice, ay, prefiero a mi perro que al humano. Y depende de qué perro y depende de qué humano. Sí. Depende cuál es el nivel de conciencia. Como dice la frase, más conozco al ser humano, más quiero a mi perro. Claro, esa famosa frase. Eso, no me salía. Esa frase, Dani. Okay. Gracias, mi amor. No, bueno, justamente porque lo que tenemos que hacer nosotros es elevar nuestra conciencia. Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos para que pensemos. Podemos respirar ahora, cerrar los ojos y pensar y visualizar, porque vamos a hacer como una revisión de esto que les estoy diciendo. De abusos o relaciones de sometimiento de la humanidad con los animales. Dale. Los laboratorios. ¿Sí? Donde todos los animales, ya sabemos, en particular las ratas, pero muchos animales son utilizados para experimentos, los monos también, de cualquier cantidad de cosas y se produce sufrimiento animal. Hay documentales en internet que circulan muy fuertes, pero muy ilustradores también. Exactamente. Yo, si uno tiene un nivel de conciencia, no soy partidaria de ver esos videos y que sean tan choqueantes para uno si uno simplemente tiene que ser consciente de lo que está pasando. Sí. Animales que se utilizan para diversión, las corridas de toro. Es increíble, pero en este momento de la humanidad existen las corridas de toro. ¿Sí? Las peleas de gallo. Peleas de gallo, riñas de gallo, también existen. Es algo tremendo. También los animales, partes de los animales son utilizados como objetos de lujo. Por ejemplo, marfil. Si vos tenés la posibilidad de comprar marfil y viene, te aviso, de un hermoso colmillo de un elefante que ya no lo tiene, ¿sí? Y que hay gente que se dedica a cazar elefantes. Sí. También la época, bueno, ahora cambió un poquito la época de las pieles, es como que hubo todavía hay algunos así como resabios, pero sí, se ha ganado un poquito en conciencia, me parece. Todavía hay, pero ya hay mucha gente que rechaza porque se utilizan muchas pieles, ahora ya hay más pieles sintéticas. Correcto. ¿Sí? ¿Qué más? Cosmética. Hay muchísimas cremas donde se utilizan grasa de animal, placenta de animal y muchas cosas relacionadas con el reino animal para la cosmética. Entonces, empezar a observar estas cuestiones y desde el lugar donde uno está, poder colaborar por lo menos con no comprar esas cosas. ¿Cómo les parece? Me hiciste acordar, que casi tiro todo, me hiciste acordar que en la época que yo vivía en las Guayanas, ¿sí? Sí. Me habían contado que la gente para robar en las casas, alguna gente se ponía grasa de leopardo, ¿sí? Y se untaban todo, se ungían todo el cuerpo con la grasa de leopardo y los perros, ¿sí? Sentían esa grasa y se quedaban súper calladitos. Vamos a hablar porque ahora venimos como por niveles, nivel de alimentación. Los abusos que se cometen con los animales para que el humano coma carne, ¿sí? Pollos, donde los tienen todo el día con la luz encendida para poder producir más huevos, para poder producir más carne, para que sigan engordando, ni hablar del sufrimiento al momento de la muerte, que es muy importante porque toda esa energía de miedo, de temor, de lo que va a pasar, porque eso se percibe, el animal lo percibe, esa energía de muerte es la que está impregnada, ni hablar de las vacunas, de los químicos y de las cosas que le ponen a la carne para después de que está muerto el animal, nosotros la consumamos. Sí, ¿sí? Y no vamos a entrar en la polémica, si vegano, si vegetariano. Conciencia, si querés, comes un animal,
Con ¿Por qué conciencia. decimos esto? Vos dijiste recién un ejemplo que me encantó, porque contaste que en la selva hacía esto con la grasa de los leopardos. Correcto. Pero también vamos a saber que todos los pueblos originarios, muchos pueblos originarios, yo diría la gran mayoría de los pueblos originarios, también consumían carne. Correcto. ¿Sí? Pero ese consumir carne es de un nivel de conciencia también honrando el animal, agradeciendo que ese animal se sacrificó, crían a los animales con amor, ¿sí? Los otros días escuchaba una historia de Credo. De Credo. De Credo, no sé si lo conocen, pero si no busquen Credo. Credo. Es un gran maestro africano que él tiene su tribu y que él, por supuesto que está en contra de todo lo que es sufrimiento animal, y en su altar tiene un colmillo de elefante para recordarle a la gente que él eso lo sacó de una persona que cazaba elefantes, para recordarles de que eso es sagrado, de que un animal es sagrado. Y ellos crían, como también los pueblos originarios andinos, crían los animales con mucho amor, y por supuesto que al momento de la muerte es un momento sagrado, un momento donde se hace una ceremonia, se agradece al animal y se bendice esa carne, ¿sí? Por eso no tenemos que apegarnos tanto al tema de si es vegano, si es vegetariano, si es carnívoro. Yo en lo posible traten de no comer carne, sobre todo carne lagarta. ¿Qué quiere decir esta carne que tiene tantas porquerías que ya no tiene energía? Es energía muerta, no tiene nada, no es un alimento. Lagarto. ¿Sí? Tener la conciencia de que cuando vamos a comer algo es para alimentarnos, eso es lo que tenemos que empezar como a revisar. Bien, vamos a avanzar porque te cuento que nos quedan muy pocos minutos y todavía no hemos abordado el tema de las mascotas. Así que vamos a empezar a hablar de las mascotas. ¿Qué sabemos sobre la palabra mascota? Ahora sí vamos a hablar de perritos, gatitos, pajaritos. Michicuchi, chuchi, chili. ¿Qué más? ¿Qué otro conocemos? Hay iguanas, hay de todo. Sí, hay que... Araña. Ahora vamos a hablar también de ese Respeto, tema. respeto para todo aquel que tiene mascota, porque Vamos. Ale es muy impresionable, pero hay que respetar a todo el mundo. La palabra mascota, vamos con esa palabra. ¿De dónde viene la palabra mascota? Etimología viene del francés, fíjense. ¡Ulala! ¿Cómo es la Mon palabra? Dieu. ¿Vos qué sabés? Mascotte. Mascot. Bueno, esa palabra quiere decir un tótem o un... Objeto de la suerte. Objeto. La Ajá. palabra objeto es muy interesante. Mascota quiere decir amuleto. Amuleto, no me salía la palabra, Dami. Amuleto, como un amuleto de la suerte, que un amuleto es un objeto. Porque en aquella época, ¿te acordás que se usaba la pata de conejo o se usaban amuletos en forma de animales, la tortuga, Sí. el elefante? Exacto, entonces, por empezar, podemos empezar a cambiar esa palabra y a decir animales de compañía, ¿sí? Nosotros pusimos en algunas publicaciones ya animales de compañía, para darnos cuenta, acá hay una pregunta que es clave, ¿sí? Que nos ha hecho Nina Quesada. Me gustaría que me dijeras de dónde sos, Nina, porque está muy interesante. Yo te la voy a dejar picando, como decimos en Argentina. ¿Qué te parece? Yo creo que vamos a contestar esa pregunta, pero está bueno que la hagas. Dice, ¿qué sucede cuando una persona tiene un apego muy fuerte con sus animalitos? Una disminución de energía y de salud física. Sí, Sí, pero me Y gustó la dice- otra, esa pregunta. Acá se me perdió porque Ah, hizo dos ya me preguntas. pareció. Cuando las personas quieren humanizar a los animalitos, ahí se produce una involución del animal o del humano, o ambos casos. Muy buena pregunta. Excelente pregunta, Nina. Y está hecha la pregunta, está hecha la respuesta. Siempre decimos en Cábala lo mismo. Buena pregunta, casi que la respuesta es innecesaria, ¿sí? Una de las primeras cosas que tenemos que decir de las mascotas, ¿sí? O de los animales de compañía, que no podés ser ajeno a las enfermedades ni a los accidentes que padecen tus mascotas. ¿Cómo es eso? Exactamente, porque sobre todo enfermedades. Miren, hace muy poquito, esta semana, una mujer que se leyó los registros me preguntó por su animalito, que era una perra,
y la perra 2 veces había tenido tumores, la habían tenido que operar, ¿sí? Y en el registro, si vamos a hablar muy importante de esto del nivel del registro, existe como un contrato entre los animales y entre el animal de compañía y su dueño, entre el humano, que es, así como él es nuestro animal, para él nosotros somos su humano, vamos a decirlo así. Y es como este aprendizaje mutuo que se tiene que hacer a través de esa relación sana con el animal. El animal recibe toda la energía que recibe el dueño y muchas veces, ¿sí? Algo que el dueño no está pudiendo ver, porque ese es el contrato, ¿sí? Igual como pasa con los humanos. Hay algo que yo no estoy viendo y por lo tanto el animal tiene una determinada conducta, ya sea a nivel físico, recibe esa energía, o tiene una determinada conducta que hace que me esté mostrando algo que yo tengo que hacer y no estoy haciendo. Completamente. A veces los animales, ¿sí? A veces no, las mascotas actúan como unas especies de paragolpes energéticos, ¿sí? Totalmente. Lo que te estaba destinado a vos, ¿sí? Te lo absorbe el animal. Así que yo te diría que estés muy atento a ver cuando tu mascota tiene algún tipo de enfermedad, ¿sí? Hacé la O biodecodificación accidente. o accidente, dónde se golpea, por qué se golpea, porque eso está muy, muy relacionado, ¿sí? Con lo que le tocaba al dueño. El tema de, nos dice Maga, que es muy cierto que lo íbamos a hablar, el tema de las desapariciones de los animales, de las También, mascotas. también. Miren, porque vamos a hablar de cuáles son como los contratos más comunes entre los Dale, humanos y los animales, ¿sí? Uno es el desapego. Cosas que nosotros podemos aprender de los animales es el desapego. Cuando nosotros estamos muy apegados a un animal, el animal quizás desaparezca de nuestra vida de alguna manera, ujú, se pierde, ujú, puede ser que vuelva el animal, ujú, puede ser que el animal no vuelva nunca más, ujú. ¿sí? Pero cuando eso pasa, te tenés que observar y decir, ¿qué es lo que yo no estoy soltando? ¿Sí? Correcto. Ahí el animal nos está enseñando, nos está mostrando algo nuestro que tiene que ver con el apego, con los apegos. Los animales también nos enseñan límites. Nosotros, ¿cómo nosotros le ponemos límites a los animales? Esos límites tienen que ser amorosos, pero tienen que ser firmes, disciplinados. Como a los hijos, no son hijos, Igual, no son hijos, pero se necesita por parte del dueño cierta coherencia, porque hay algo también que me gustaría decir, que hay como una cosa muy cruel, ¿sí? Cuando uno tiene una mascota, que la mascota en general, digo bien, en general, ¿sí? Está como destinada a morir antes que el dueño. Entonces, exacto. empieza como, cada vez que uno tiene una mascota y la mascota se empieza a poner viejita, empieza como con un sufrimiento de cuándo la mascota se va a ir, va a desencarnar. Y me parece muy interesante esto. Es una prueba de desapego, Sí, ¿sí? Lo totalmente. puedo empezar a trabajar de esa manera, porque está escrito que la mascota en principio se va a ir antes que vos. Entonces, ¿cómo te relacionás? Si te cuesta soltar la muerte de una mascota, ¿sí? Quiere decir que hay un tema con la muerte que no tenés vos mismo resuelto. Entonces, eso puede actuar a nivel de espejo y de reflejo, ¿sí? Es muy interesante ver cómo empezás a soltar esa idea de que tu mascota en algún momento va a partir. Exacto. Dice Alejandra, los gatos son los reyes del desapego. Totalmente, porque los gatos, miren, cada especie tiene como su función y su característica propia, ¿sí? Los gatos tienen como otras características donde se relacionan, fíjense que los gatos son como, yo digo, un parameter viviente. Sí, está bueno. ¿Sí? Como un péndulo viviente. Los gatos te dicen dónde está la mala energía, limpian ¿Dónde está la buena dónde energía? está la buena energía, limpian esas energías de baja vibración o energía estancada que hay en la casa y en las personas. Tiene un tercer ojo Las impresionante. perciben, por eso las brujas siempre tienen un Sí, gatito. tal cual, No es tal cual. casual. ¿Sí? Vamos a seguir con los contratos. Dale, ¿Sí? ¿Qué dale. otra cosa podemos aprender de los animales? Importantísimo, responsabilidad. Alguien habla de responsabilidad, está ¿Sí? bueno. Responsabilidad. Si yo tengo un animal, tengo una responsabilidad y tengo que hacerme responsable de ese animal. Por ejemplo, Damián y yo, que nos ¿Sabes encantan los qué? De la animales, palabra responsabilidad, ¿sí? Me gusta porque la etimología de la palabra responsabilidad es la habilidad de poder responder.
Exactamente. Perdón que te interrumpa. Sí, eso una vez preguntando en el registro, es la definición del registro akáshico, ¿sí? Habilidad de responder, ¿sí? Ante determinada situación. Exacto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, les decía, Damián y yo, que viajamos muchísimo, nos encantaría tener un animalito doméstico en nuestra casa, pero sería bastante cruel para el animal porque hay que ver con quién lo dejamos, hay que tener en cuenta que nos extraña y que lo extrañamos, que también hay que alimentarlo, hay que darle los cuidados necesarios. Entonces los animales también de ellos podemos aprender responsabilidad. ¿Qué más? Otro de los contratos muy comunes que hay es el manejo de la culpa. Y algunas mascotas son muy buenas, haciendo Como caras. como dice Homero, perro manipulador. Son muy manipuladores con el tema de la culpa. ¿Sí? Vamos a hablar de eso, pero Eres un perro es manipulador. un perro manipulador, ¿sí? Esto de que uno puede trabajar con las mascotas. Las mascotas pueden ser una herramienta espiritual de evolución muy importante si uno sabe, ¿sí? Y también las mascotas pueden ser un factor de estancamiento a nivel de evolución Totalmente. espiritual. Un gran factor de estancamiento. Porque hay una cosa también que es interesante, ¿sí? Es que ¿terminaste con los contratos o faltaba alguno? No, me parece que hay muchísimos. Yo les voy a Ok. contar que también esta semana como estuve investigando sobre el tema y estudiando sobre el tema, con gran sorpresa me encontré con una mujer que se llama Danielle McKinnon, que está en Estados Unidos y que ha escrito un libro que me encantó porque era lo que yo venía viendo en el registro, que se llama Contratos de alma con los animales. Está todo en inglés, pero yo tengo una entrevista que pudimos traducir y que quizás la pueda subir y me Quizás. gustan muchas cosas de las que cuenta de su propia experiencia, porque ella es una psíquica que se conecta con los animales, ¿sí? Habla también de estos contratos que hay entre el humano y el animal. Bien, pondremos el nombre de la persona en los comentarios. También, ¿sí? Para pasar a otro tema, es importante que sepas, tú o vos, ahí te estoy hablando, que tienes mascota, ¿sí? Tienes que saber, o tenés que saber, que las mascotas ocupan energéticamente un lugar muy importante. Y te lo digo a ti o a vos que andas buscando pareja O hijos. o hijos, ¿sí? ¿Cómo es eso? Sí, muchas chicas, miren, vieron que trabajamos mucho con la sanación femenina. Me dicen, no consigo pareja, no tengo alguien con quien compartir la vida, pero mi animalito es todo para mí. ¿Sí? ¿Y qué lugar le da? Y yo duermo con el animalito, le doy de comer, le doy todos los mimos, le compro su, ¿cómo dice? Su juguetito, le doy de comer en una bandeja especial, a veces come arriba de mi cama y hay un lugar energético Que está que está ocupado. siendo ocupado por el animal. Y esto que decís también me parece muy importante porque hay gente que porque tiene un animal, ¿sí? Y porque lo ama y tiene una relación de amor con el animal, piensa que eso es saber amar, ¿sí? Y lo que uno tiene que tener en claro, ¿sí? Es que el amor del animal hacia uno es incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo al animal le grito, ¿sí? Le pego, que no debería hacerlo, ¿sí? Lo maltrato, al segundo le puedo hacer, venga para acá mi pichicho, ¿sí? Y el animalito, la mascotita viene. En las relaciones de amor, ¿sí? Entre los seres humanos, ese tipo de amor, por suerte, ¿sí? No existe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como siempre decimos en Cábala, amor, ¿sí? Es hacer espacio para el otro, hacer espacio para la otra persona. Por eso Hacer el simsum. hacer el sinsum. Es muy importante no confundir el amor de un animal que es incondicional, como aquella película de la mujer que tenía una mascota, un perro y un gato, y que estaba enamorado de su mascota. Claro, como te ama una mascota, un ser humano no te va a amar, pero porque justamente, ¿sí? Un ser humano, una pareja o una amistad o cualquiera, ¿sí? Te exige ciertos sacrificios, cierta restricción, y eso te ayuda a evolucionar espiritualmente. Bueno, voy a leer algunas preguntas, creo que están importantes para poder seguir con el tema. Itze Gascón nos dice,
¿Qué podemos hacer para manejar las emociones que nos genera ver el maltrato? Me brotan lágrimas por la elefanta. Quizás tengas que hacer justamente respiraciones y siempre enviar mucho amor, y lo mejor que podemos hacer para que ellos evolucionen y para que también los humanos que están en esa conciencia evolucionen, es evolucionar nosotros, Tal ¿sí? cual. Es hacer nosotros lo mejor que podamos en el lugar donde estemos y donde nos toque estar. Sí, y también yo digo, si uno se indigna o, Se o se enoja, enoja, ¿sí? Por el maltrato a los animales, también está tener la misma indignación en el maltrato hacia los seres humanos, ¿sí? Los dos maltratos tienen que doler, ¿sí? Porque hay veces hay una tendencia como que poner más el foco en el maltrato a los animales, que es inaceptable, ¿sí? Pero el maltrato a los otros entre seres humanos también es gravísimo. sí, todo tiene que ser un equilibrio. Siempre Exactamente. tengo que estar en equilibrio. Eh, por supuesto, ahí Analía dice que su hija, que ella siente que su perra es la hija mujer que no pudo tener. No, si ya tenés una edad donde no querés tener más hijos, y bueno, a lo mejor está bueno, pero también tenés que observar qué cosas te está haciendo trabajar tu perra. Quizás, Virgo, tienes que trabajar los límites. ¿Sí? Porque quizás la perra sea bastante malcriada, no lo sé, pero te lo digo porque un Virgo necesita trabajar los límites, así que es muy importante observar eso. Están hablando también de cuando, a ver, ¿qué pasa cuando hay gente que lastima a los animales? ¿Qué pasa? Esa persona evidentemente está en una conciencia, en un nivel de conciencia menos elevado, y que quizás haya algo, obviamente que todo genera karma. Todo genera Así karma. que no, quizás no seas vos, Erika, la ejecutora, la mano ejecutora de esa persona, ¿sí? Pero quizás puedas o advertirle o hacerle ver, o simplemente si ves que es alguien que no entiende, dejarlo y dejar que quizás tengas que hacer la denuncia o lo que sea. Pero es algo que depende del nivel de conciencia del animal y del humano. Sí, Porque no todos los animales, tenemos que decirlo, están saliendo del alma grupal. Por ejemplo, el registro que leía esta semana, ese perrito, esa perrita, estaba aprendiendo de su dueña a cómo hacer la transición, cómo poder aprender a trascender y a poder individualizarse del alma grupal. Y ella tenía dos perras, me dice, esa perra parece que le falta hablar nada más, pero la otra no, la otra es diferente. Entonces, no todos los perros, no todos los gatos van a pasar a un nivel humano, quizás estén más tiempo, sí, y hay que decirlo, miren que en esta época, desde el 2012 en adelante, los humanos se está abriendo, ¿sí? Una puerta, un portal enorme de evolución para los humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que también esta puerta se está abriendo para los animales. correcto. Entonces, tenemos que estar atentos a eso. Por eso es muy importante, yo creo que en algún momento se va a terminar el sufrimiento animal y vamos a poder convivir con ellos de una manera más armoniosa, ¿sí? Totalmente. Y otra cosa que pueden hacer y que los invito, ¿sí? Es a mirar, muy nervioso, es histérico, está siempre en postura de sumisión, porque acuérdense que es un espejo, ¿sí? Si el perro está muy nervioso y se la pasa ladrando, difícil que el dueño, ¿sí? Difícil que el dueño esté tranquilo. Si la mascota está tranquila, eso significa que el dueño está tranquilo. Miren sus mascotas, porque mirando sus mascotas, ¿sí? Van a ver en dónde tienen que trabajar ustedes. Las mascotas lo reflejan. Una mascota puede ser repetimos, una gran herramienta de evolución, ¿sí? Y una gran herramienta de estancamiento. Depende cómo te tomás, qué tipo de responsabilidad tenés hacia tu mascota. Bien, nos vamos despidiendo. No, espera, que acá hay unas preguntas muy importantes. Este tema daría para otro programa más, así que si ustedes quieren, pueden ir. Fíjense que en YouTube ustedes entran a nuestro canal y hay una pestaña que dice comunidad.
Nosotros ahí estamos haciendo publicaciones y pueden poner preguntas, pueden poner comentarios y entonces ahí vamos a ir respondiendo todas las preguntas o quizás preparemos otro programa para más adelante. ¿Sí? Súper importante, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denos ese apoyo y intercambiemos en la comunidad, que es mucho más fácil, como decía Ale. ¿Algunos saludos? Ay, cuántas cosas, Dios mío. ¿Qué pasa cuando una familia tiene muchos perros? Acá 6 y me parece un montón. Y depende del espacio. Depende del espacio que tengan los perros, pero a veces se transforma en un sufrimiento para el animal. Hay que tener cuidado con eso. Bien, 50 minutos, nos pasamos un montonazo, así que nos vamos despidiendo. Es infinito este tema, chicos. Los queremos muchísimo, les agradecemos como siempre el estar ahí del otro lado, que nos da muchísima fuerza, ¿sí? Ahora sabemos que además de ustedes está el reino animal acompañándonos, lo cual nos pone muy contentos, ¿sí? Un beso grande le mandamos. Un beso grande. Nina es de Cancún, ahí me contó Nina que era de Cancún, así que un abrazo enorme a todo Cancún. Lucas que está conectado, Erika de Mendoza, Erika de Zacatecas, Maga de Mendoza que siempre nos acompaña. Hay otra chica de Colombia, Mila, que también se conectó, gracias. Por supuesto, Venezuela, un abrazo gigante, enorme para nuestra amiga que está en Argentina, pero es venezolana. De La Plata, Sergio, hola Sergio. Sil está conectada. Bueno, mucha gente que amamos muchísimo. Así que sigan haciendo las preguntas ahí en comunidad, que vamos a, quizás, si nos insisten mucho, preparemos más adelante otro programa de los animales. Dale, con mucho Quedaron gusto. muchas cosas en el tintero. Un beso grande. Un abrazo enorme, los queremos mucho.